plan de tratamiento y seguimiento psiquiátrico en dado caso de ser necesario. En San Francisco Puebla, trabajamos con un equipo multidisciplinario, porque la adicción no solo es conducta, es biología, emoción y entorno social. Un tratamiento integral reduce el riesgo de recaída durante el primer año. Si buscas rehabilitación en Puebla con enfoque profesional, infórmate antes de decidir. Cuando eliges un centro en Puebla, ¿sabes qué preguntar? Pregunta por lo siguiente: duración real del tratamiento, plan de tratamiento psicológico formal, seguimiento médico, plan de atención para las familias y prevención de recaída. En el Centro de Rehabilitación San Francisco Puebla, cada usuario tiene un proceso estructurado y supervisado. Si buscas una rehabilitación en Puebla con acompañamiento profesional, no dudes en buscarnos y agenda una cita con nosotros. El error número 1 que cometen las familias es este: pagar sus deudas, justificarlo, cubrir sus errores. Creen que esa es la forma correcta de ayudarlos, pero lo que parece amor muchas veces es miedo a soltar. Cuando evitas que enfrente las consecuencias, la adicción se vuelve más fuerte, porque mientras tú lo proteges, él no necesita cambiar. No todos los centros en Puebla ofrecen un tratamiento clínico. Un proceso profesional incluye valoración psicológica, diagnóstico, plan de tratamiento y seguimiento psiquiátrico en dado caso de ser necesario. En San Francisco Puebla, trabajamos con un equipo multidisciplinario, porque la adicción no solo es conducta, es biología, emoción y entorno social. Un tratamiento integral reduce el riesgo de recaída durante el primer año. Si buscas rehabilitación en Puebla con enfoque profesional, infórmate antes de decidir. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y todos. Sean bienvenidos a un programa más aquí en Cuéntame tu historia. Como cada semana tenemos a un invitada diferente. Hace 8 días me tocó a mí, también fui entrevistado, estuve ahí en su lugar, madrina. Así que el día de hoy, pues a mí me complace estar con usted. Me han contado, pues en referencia de su vida, cómo la conocieron y demás. Y pues bueno, ¿por qué no tenerla aquí con nosotros como invitada especial? El día de hoy quiero presentarles a la madrina Cielo del Centro de Rehabilitación, una amiga más. Madrina, mucho gusto. Gracias, muchísimas gracias de antemano. Me siento muy honrosa al estar aquí con ustedes y pues bueno, dispuesta a qué nervios, a ser entrevistada. Sí, por lo general siempre somos los que entrevistamos a los chicos, ¿no? Así De es. cuéntame qué pasa, qué tienes, y el día de hoy Es estar ahí mucho sentados más fácil es diferente, estar ¿no? del otro lado. Contarnos un poquito la historia, que de esto se trata, ¿no? El Cuéntame tu historia, pues es pues conocer un poquito de usted, ¿no? Cómo llegó a la agrupación, qué fue lo que hizo que llegara a la agrupación, los éxitos que ha tenido, pero también los fracasos dentro de, ¿no? Porque no solamente es contar la parte bonita, sino también pues la parte triste, compleja, la frustración que se ha vivido, el esfuerzo que hemos vivido para poder llegar a donde hemos estado o a donde estamos el día de hoy, ¿no? Entonces son muchas cosas que pues obviamente nos va a servir a nosotros aprender de su vida, y sé que a las familias y a las personitas que nos están viendo pues de la misma manera, ¿no? Claro, El ver cómo ha crecido en este mundo que muy pocos conocen, pero que pues
pues obviamente es necesario, que es el mundo de AA. Y estamos hablando pues de adicciones. Y hoy entiendo que estoy platicando no con una personita que solamente conoce el grupo y demás, sino que tiene un centro. Sí. Que ya estamos hablando de otros niveles, que no solamente es tener un grupo, sino es tener todo un mundo de conocimiento para ayudar a las personas que más lo necesitan. Y en este caso entiendo que es para mujeres. Así es. Ay, qué padre, qué padre, madrina. Pero bueno, cuéntanos un poquito, empecemos. ¿Qué tiempo tiene en esto de AA, madrina? Conociendo el programa de Alcohólicos Anónimos tengo 22 años. 22 años. 22, o sea, hace 22 años. ¿Qué edad tenía cuando comenzó, madrina? Muy chiquita. Yo sé que por lo general a las mujeres no se les pregunta, pero es necesario saber, porque pues usted se ve joven, madrina, no se ve grande, madrina. Muchas gracias. No, pues es la verdad. Por eso es que digo, ¿cómo es que usted ha llegado y ha recorrido todo ese proceso? Ahora, algo que es muy importante, hemos visto la vida o la vivencia de hombres. El día de hoy vamos a verlo cómo lo vive una mujer, porque es totalmente distinto. Un hombre un hombre hasta cierto punto es menos juzgado que una mujer. Por supuesto. Y es muchísimo más complicado para ustedes el proceso de recuperación. Pero antes de, ¿cómo era la vida de la madrina Cielo antes de llegar a AA? Mira, quisiera decir muy bonita. Hace 22 años que yo llego, pues no había los movimientos que el día de hoy hay dentro de los grupos, las fraternidades. Era una niña de casa, era una niña de hogar. Ok. De hecho, yo llegué a un grupo de cuarto y quinto paso sin adicciones, es decir, yo no consumía antes de conocer el programa. Hace 22 años el fenómeno de los grupos de cuarto y quinto paso, o sea, se estalló, o sea, fue un boom dentro del programa de Alcohólicos Anónimos. Y yo soy de la ciudad de Querétaro, y ahí en Querétaro uno de mis hermanos abre un grupo. Entonces, pues... Él sí era consumidor. Él sí era consumidor. Pero yo creo que también se dio esta parte de cuando llegas a la experiencia y cuando llegas al grupo, regresas y quieres pasarle el mensaje a todo el mundo, empezando por la familia. Sí. Yo, mi familia es abundante, mi familia es muy grande, somos 20 hermanos, somos 19 hombres y yo. Entonces, una mujer. Entre tantos hombres. Así es. Ay, madrina, ahora entiendo por qué la locura. Muy bien. Sigamos. Entonces, pues justamente, pues mi hermano abre el grupo, y dentro de abrir el grupo, pues justamente él fue el que nos llevó a todos, ¿no? Y de entre mis hermanos, mis primos, mis sobrinos, absolutamente todos, yo 22 años después soy la única que me quedé. Y te repito, no llegué sin adicciones, es decir, llegamos como para llenar el camión e irnos a la hacienda. De colados ahí. Exacto. Y sabes, antes acostumbraban también a hacerte como la entrevista, ¿no? Vamos a hacerte ciertas preguntas a ver si eres candidata de vivir la experiencia. Si no, no vas, ¿no? Y 3 días antes, y también había como un requisito, vamos a hacerte como un test para ver si eres un caso urgente, y si no, tienes que tomar 7, 8 juntas para ir a vivir la experiencia. Y a mí me dijeron, eres un caso urgente. Yo era la primera vez que tenía un contacto con el grupo, con la experiencia, con todo, y me llevaron. Ese fin de semana me fui a vivir la experiencia. Así es como yo llego, o sea, literalmente pasé de estar en mi casa, de no salir. Crecí en un entorno, pues sí, muy protegida, en un entorno muy religioso. Muy religioso y muy protegida por ser la niña, ¿no? Por ser la bebé de la casa, ¿no? Luego la única. Y sí. Luego ser la única niña, pues sí, crecí como en ese entorno. Y entonces, pues así es como tengo yo mi primer contacto y mi acercamiento en una experiencia de cuarto y quinto paso en Celaya. Yo soy de Querétaro y nos fuimos a una experiencia
a Celaya. Ok, madrina. Tengo que saber, ¿a qué edad fue? A los 18 años. 18 años. Sí, a Ya. los 18 años. Y yo no tenía absoluto consumo. Tenía una sobreprotección en casa, a veces muchísimo más extrema de lo normal. O sea, vivía con una mamá. Ayer estábamos en un grupo compartiendo en Xostla. Saludos a los padrinos que nos invitaron, que ayer estuvimos por allá. Y yo les platicaba esa parte, ¿no? Yo siempre hoy lo presumo. Hoy presumo que, gracias a Dios, tuve a mi mamá fusionada con mi madrina, ¿no? O sea, mi mamá nunca me puso fácil algo que valiera la pena, ¿no? O sea, mi mamá siempre fue una mujer de reglas tácitas, exigente, autoritaria, eh, o sea, como antes nos educaban, ¿no? Ok. Así ¿entiendes? O la nalgada de por medio, ¿no? Ok. A veces se rebasaban los límites, pero sobreprotegida. Ok. Así es. Ok, madrina. ¿Y en algún momento consume? Sí, Ya conociendo el programa, totalmente. Sí, 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 ¿qué sí, tiempo sí. pasó para que empezara a consumir? Yo, am, yo me quedo, ¿sabes? Tú me dices si voy bien, si me No, sí, regreso, adelante, adelante. porque, o sea, sí está muy hilada la historia. Yo me quedo dentro del grupo. O sea, fue como ese escape para lo que yo tenía en mi casa que ya no me gustaba, Ok. que era como la autoridad de mi mamá. Ujú. Entonces, mi madrina en esa experiencia me dice, mira, eres un adolescente muy ignorante. No tienes mundo, no tienes sociedad, no tienes instinto, no, o sea, no tienes absolutamente nada. Entonces, lo que a ti te hace falta es salir y vivir y conocer y vivir tus instintos, ¿no? Ok. Y entonces yo me quedo en el grupo y en el grupo conozco y mis instintos se basan al entorno en el que yo estaba. Ujú. Absolutamente. Entonces, dentro del grupo es que yo conozco al que sería el papá de mis hijos. Ok. Yo lo conozco a los meses de estar en el grupo. eh, por eso es que me quedo, por eso es que milito ahí y una vez ya teniendo mis hijos, o sea, en menos de un año yo ya estaba viviendo con él, ya estaba esperando mi primer bebé, fue como, ya estamos desarrollando los instintos dentro del grupo, qué mejor que sea aquí. Ujú. Em, yo viví también el fenómeno que lo que no has vivido y lo escuchas, de repente vas y lo vives allá afuera, ¿no? Entonces, pues vivo esto, me voy a vivir con el papá de mis hijos. Mi mamá es la primera vez que me dice, así quieres tu vida, así quieres vivir, bueno, pues adelante, ¿no? Me salgo de la casa y en menos de un día ya estoy pasando de ser una hija de familia a estar esperando un bebé y estar con el papá de mis hijos. Y al año y medio de tener a mi hijo, vuelvo a embarazarme, tengo mi segundo bebé y es ahí en donde se detona absolutamente todo, ¿no? Lo que en algún momento escuché, o sea, no hay justificación alguna, lo que en algún momento escuché, no me lo quise ahorrar. Yo dejo a mis hijos y empiezo a consumir. Esto fue cuando mis hijos tenían 3 años y mi bebé tenía 8 meses. Yo me separo de mis hijos y empieza y entra ahí el consumo en mi vida. ¿Por qué crees que comienza tu Mm, consumo? O bueno, yo sé que sabes por qué comienza el consumo. sí, ahora sí, ahora sí, a diferencia de mi casa, de ser una hija de familia, ahora sí quería salir huyendo, Ujú. ahora sí quería salir corriendo de lo que era mi entorno, no me gustaba. Sabes, yo crecí en un hogar sumamente católico, mi mamá es una mujer muy católica, demasiado católica. Eh, eh, y yo quería salir de eso, pero cuando vivía con el papá de mis hijos, yo me acuerdo mucho que me hincaba y lloraba y yo le decía a Dios, yo no lo quiero, no me gusta, no quiero estar con él, pero mi sueño es muy grande, mi sueño de tener un hogar, mi sueño de tener a mi esposo, a mis hijos. Yo, así nivel catarsis de la hacienda, terminaba en el piso llorando, pidiendo porque tuviera una estabilidad con él.
y no la sentía. A pesar de que lo conocí en el grupo, él recae. Ok. Entonces él recae, él era una persona, él era alcohólico nato, ¿no? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, él es alcohólico nato, nunca consumió alguna sustancia, pero él recae en el alcohol y entonces eh, yo no tenía una estabilidad económica en casa, absolutamente ninguna. Y entonces, o sea, de verdad, literalmente un día fue voltear. Yo sé que esto también es repetitivo, que muchas de las mujeres que vivimos con un alcohólico, ¿no? Con un adicto en algún momento, sí llega el deseo así de y en qué momento se desaparece, o me desaparezco yo, o en qué momento esto va a cambiar. Y fue ahí cuando yo decido dejar a mis hijos. No había economía, no había materia, no había nada. Vivíamos en la casa de sus papás. Entonces hubo un momento en el que dije, mis hijos están muriendo, literalmente mis hijos están muriendo de hambre y él no va a hacer nada, lo tengo que hacer yo. Y no lo digo desde juzgarlo el día de hoy, pero fui yo quien tomó la decisión y quien tomó la iniciativa y Ujú. me salí a trabajar. Conocí a un bar por primera vez, Ok. conocí un bar por primera vez en mi vida a los 19 años. Entré a trabajar a un bar, entré a trabajar de barman, entré a trabajar en un mundo totalmente desconocido para mí. Esa noche fue mi primer contacto con el alcohol eh, y a los días fue mi primer contacto con la droga. Yo me enamoré de la cocaína. Ahí conocí la cocaína y un mundo totalmente distinto. ¿Te gustó? Me encantó, me encantó. Yo les digo, como Freddie Mercury, me enamoré de la cocaína, se convirtió, conocí al amor de mi vida en la cocaína. Dije, no lo quiero dejar. Claro. Días antes se había empezado el consumo del alcohol y y cuando viene ese vaivén entre entre la subida del alcohol, el sentirme ebria y después sentir que ya se había bajado el estado de embriaguez y después otra vez, yo me enamoré. A pesar de todo, a pesar de lo que fuera y a pesar también de mis hijos. Claro. Es por eso que dejo yo a mis hijos, por quedarme en ese mundo. Aunque detrás de todo eso, supongo había un fondo de sufrimiento, que tal vez en ese momento no querías verlo, no querías observarlo, porque entiendo que la primera vez o cuando tú decides salir de casa es por huir, más que realmente por un amor, Así es, ¿no? totalmente. Sales huyendo nuevamente y encuentras otro amor, pero ahora en la sustancia. Así es, Bien. así es. ¿Sabes? Hace poquito lo contaba se los compartía en el grupo que, que mi manera de vivir o mis raíces solamente fueron dos maneras. Mi papá siempre me enseñó esta parte, ¿no? Mi mamá como mujer autoritaria, mi mamá como mujer exigente, mi mamá como una mujer, eh, este, mi mamá llevaba el control de mi hogar. Entonces mi mamá de alguna manera me enseñó que todo se resolvía pues a golpes, ¿no? Todo se resolvía con gritos. Y mi mamá era la parte fuerte de mi casa, entonces mi mamá siempre fue muchísimo más autoritaria con mi papá y yo nada más veía a mi papá agarrar sus cosas, sus bolsas y huir. O sea, no hablaba, no discutía, pero siempre huía. Entonces, hoy por hoy yo le doy credibilidad a cuando nos dicen, ¿sabes qué? Fueron las únicas dos maneras que aprendiste de vivir. O todo se resuelve a golpes y gritando, o todo se resuelve huyendo. Claro. Entonces, también corriendo se gana. Y constantemente fue una repetitiva en mi vida, salir huyendo de las circunstancias. Entonces, sí, cuando algo ya realmente no es grato, es corre, huye, no hay otra solución. Y sí, salí de mi casa huyendo. Y también de ese entorno, también salí huyendo, también. Lo complejo es que ya no sales huyendo del alcohol y de la droga, ¿no? Ujú. Ahí sí encuentras una atmósfera, un calor en donde dices, de aquí no quiero Claro. ir.
Claro, porque hasta cierto punto te sientes comprendida Por dentro supuesto. de ese entorno y al no tener la comprensión en el núcleo principal que es la familia, lo busco en un subnúcleo secundario, que en este caso la pareja, y tampoco encontrarlo, pues a fin de cuentas vas a seguir buscando hasta donde encuentres lo donde realmente crees pertenecer, ¿no? Así es. Correcto. ¿Qué tiempo fue de consumo? 3 años. 3 años. Tres Y en ese años. tiempo hubo alguien que trató de ayudarte. Eh, ¿Qué decía, por ejemplo? Tú estabas en un grupo que empiezas por tu hermano. ¿Qué hace tu hermano en ese entonces? O ya también estaba en consumo, ya era como, no, ellos dejaron el grupo y, bueno, más bien el grupo se convirtió totalmente a una iglesia cristiana. ok, cambió totalmente el giro. Totalmente. Ok. Sí, 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 pero porque justamente la iglesia cristiana les dio como tantito el permiso de, como alcohólico anónimo, no tienes contacto con el alcohol, pero en la parte del cristianismo, pues sí lo puedes hacer, pero de una Ujú. manera controlada, ¿no? Ok. Porque hoy por hoy en día ni es un grupo, ni es de la iglesia, y hoy mi hermano está totalmente nuevamente en el consumo, ¿no? Ujú. Pero el grupo desaparece, se convierten en iglesia y ahorita que me lo preguntabas, ¿sabes? Siempre hubo alguien que quiso ayudarme, siempre fue una constante y paradójicamente pues siempre fui yo. Soy de la ciudad de Querétaro y eh, yo terminaba consumiendo, Ujú. dejé a mis hijos, se los dejé a su papá, le Ujú. dije, aquí están, yo me voy, no quiero estar con ellos, ¿no? Me pesa estar con ellos. Y es una parte que mi mamá me decía, ni una perra abandona a sus hijos, ¿no? Pero yo decía, bueno, mamá, hasta una perra me quedó grande, pero yo no quiero, ¿no? Yo fui libre el día que en una agrupación pude escuchar a una mujer igual que yo poder hablar y expresarlo y lo que decías al principio, no sentirme juzgada o etiquetada, sino sentirme, eh, si no tampoco comprendida, sí sentirme que no era la única persona que estaba sintiendo eso. Y que el simplemente hecho o en el simple hecho de hablarlo me liberaba, ¿no? Ujú. No apapachaba lo que yo había hecho, pero el simple hecho de hablarlo, por supuesto que me liberaba de esa emoción. Entonces dejo a mis hijos y consumía, regresaba a un grupo, consumía, regresaba a un grupo, llegaba a los grupos ebria o llegaba a los grupos drogada, entraba, me sentaba hasta atrás, paraba en la junta, me daban un aplauso. Sabes, me enamoré de esa parte de llegar y que alguien más volteara a verme. Sacaban un tripié, ponían, me daban un tríptico, me hacían unas preguntas, me decían, vamos a pasarle el mensaje, este, y terminaba la junta, yo salía y volvía al consumo, volvía otra vez. Me invitaban a la experiencia, yo sabía ya que era la experiencia y aún así, iba a la experiencia, regresaba y volvía otra vez a lo mismo, otra vez. Así 15 veces, 15 grupos, 15 En 3 años. experiencias, así es, ¿Y en qué en tres momento años. cielo dice ya? Mm, En el momento en el que yo creo que sí tienes que perder. ¿Y tú experimentaste tu fondo de sufrimiento? Sí, Tú tocaste fondo. sí, aunque sí creo que todos los fondos son diferentes, Sí, claro, eso me queda totalmente, claro. pero... Y tampoco fue como, no es mucho ni poco, ¿no? Sino decir, ya, hasta aquí, me cansé, me rendí, me rendí. Me decían, necesitas ayuda, me rendí. Me vi y dije, se acabó, ya no hay más allá, ¿no? Perdí a mis hijos, perdí el trabajo, perdí el sueño, perdí la ilusión, perdí la esperanza. Yo creo que cuando una mujer pierde la esperanza, pierde todo. Ujú. Cuando llega la desilusión, dices, se acabó, no Ujú. hay más allá. Cuando llega, cuando llega esa parte a tocar a una mujer, dices,
ya no hay más para allá. Entonces fue ahí en donde dije, se acabó. Y eso fue apenas hace 7 años. Ok. Hace apenas 7 años. Logré quedarme 5 años limpia. Logré quedarme 5 años limpia y después de 5 años tuve una recaída. Y hasta hace 7 años nuevamente es que dije, se acabó. Se acabó. Y sin duda alguna los mejores 7 años de mi vida. Los más dolorosos, los más difíciles. Yo también doy credibilidad a cuando te dicen, cuando dejas de consumir empieza realmente el proceso de quedarte en un grupo. Todo lo que te advirtieron, todo lo que te dijeron que iba a pasar, que si no cambiabas iba a suceder, llegué a terminar en un hospital con un intento de suicidio, llegué a terminar eh, en el reclusorio 2 meses, en el reclusorio en la ciudad de Querétaro y no, tampoco fue suficiente. Sí, claramente, como tú lo mencionabas, madrina, eh, todos los fondos son totalmente distintos. Algunos son más complejos que otros para la gente externa, pero para quien lo vive es difícil su fondo. Por eso es que genera parte de un cambio, ¿no? Ujú. Pues nos acabas de comentar, caer en el reclusorio, hacer esto, o sea, no fue lo suficiente para yo sentir que ya era necesario. Tuvo que pasar Así algo es. más para que yo realmente tomara la decisión de hasta aquí, basta. ¿Qué se siente después de 5 años recaer? Uy, es una pregunta que en ocasiones les hago a las chicas cuando llegan a la casa y viven justamente eso, ¿sabes? Porque quizá en sus respuestas quisiera encontrar la mía. Eh, no hay. En mi caso, en esa recaída, realmente buscaba la muerte, Ok, ¿sabes? O sea, sí, sí quería morirme. Sí lo hice con ganas de decir, esta es la última vez. De hecho, cuando llega esas ocasiones en las que ya no disfrutas consumir, ok, que dices, ojalá que de verdad en esta ya no amanezca, que llegue la sobredosis, que llegue el final, ¿no? Y lo hice después de 5 años buscando la muerte. Como no lo conseguí, utilizamos otros medios, pero tampoco. tampoco. Entonces podríamos decir que tus primeros 5 años fueron más de una abstinencia de consumo que realmente de una sobriedad emocional. Efectivamente, totalmente. No, no existía una sobriedad emocional, solamente me mantuve abstemia. Eh, el servicio me rescató, el servicio me llevó a estar en una casa en Tehuacán con jóvenes, con hombres y mujeres, y el estar en el servicio fue lo que me mantuvo a no volver a consumir durante ese tiempo. Y compruebo que una emoción volvió a detonar todo, ¿no? Una emoción, un hecho convertido en una emoción fue que vino el colapso y otra vez vino el consumo. Claro. Madrina, una pregunta que le hago a todos los padrinos, psicólogos, psiquiatras, y que obviamente no quiero desaprovechar la oportunidad de hacérsela a usted, ¿es difícil dejar de consumir? Mm, no, no es difícil. Para mí no lo es. Es difícil dejar de pensar. Claro. Mm, Es difícil. Yo creo que el consumo, dejar o detener el consumo es es lo más fácil del proceso. Pero el dejar de pensar, el no tener un interruptor a la mano, como bajarlo y decir ya se acabaron los pensamientos, eso es lo más difícil de atravesar este proceso de no tener con qué anestesiarte y dejar de pensar. Sí. Entonces, entiendo que lo más complejo no es la sustancia como tal, sino es cambiar los juicios, las actitudes, los pensamientos, las emociones, Ujú.
para poder dejar lo que sigue. Las decisiones, los pensamientos, sí. Bien, bien. Sí. ¿En qué momento usted dijo, ahora sí, no solamente dejo el consumo, sino en qué momento, aunado a esta pregunta, dijo, ya, basta de estos pensamientos, basta de estas actitudes, sí o sí, en ese momento tengo que cambiar ya mi forma de pensar para cambiar mi forma de vivir, mi forma de actuar y mi forma de sentir? Hace, en septiembre, el 15 de septiembre de hace 7 años, el 15 de septiembre voy a cumplir 8 años que no tengo consumo. Ok. Nuevamente, por una emoción, viene el consumo, viene la recaída y, ¿sabes? Llega el momento en el que sí ya sientes esa sensación de, inclusive física, inclusive moral, pero ya llega el momento en el que dices, ya no quiero. Y fue esa noche, te decía, no fue tan complejo, ¿no? Pero hubo un momento al despertar en la cruda en la que viví todos los hechos por los que atravesé esa noche. Y sentí mucha vergüenza de mí misma de voltear a verme. Lo que en algún momento me había, no sé si me explico, como la sustancia me sacaba una esencia que realmente quería ser yo, pero sin la sustancia. Efusiva, alegre, dicharachera, bailadora, pero solamente lo hacía por medio de la sustancia. Pero cada vez necesitaba más sustancia y cada vez rebasaba los límites. Ya no solo bailaba, sino ya era impulsiva, ya era agresiva. Y esa noche pasaron acciones que me llevaron a ver cómo llegué a la agresión, cómo llegué a la violencia. Y la cruda física fue suficiente para decir, se acabó. No vuelvo. Dije, a mí el solo por hoy ya no me alcanza. Nunca más vuelvo a consumir. Nunca más vuelvo a consumir. Nunca más me vuelvo a drogar. Nunca más. Desperté y duré un lapso, porque mi familia me lo dijo, un lapso de 2 horas en un baño. Ok. Yo me compré la idea de que todos afuera, nadie se había dado cuenta que yo estaba consumiendo, que me había drogado. Y yo juraba que quería verme en el espejo y tomaba poses para que nadie se diera cuenta de que yo estaba drogada. Ok. Entonces fueron 2 horas en las que intentaron abrir un baño, en la que me tocaron, me insistieron y yo pensé que habían transcurrido 5 minutos. Entonces en esa imagen, en ese reflejo dije, se acabó, no lo vuelvo a hacer. Y por ende viene al tiempo y en el proceso pues el cambio de pensamientos, de empezar a controlarlo, de realmente querer vivir una rehabilitación emocional. Ok. En la casa con las chicas, siempre se los digo, ¿no? Si sanamos esto y sanamos esto, por ende no vuelves a consumir. Me queda claro que fue un síntoma siempre, ¿no? Fue un anestesiante, fue una calma para mis pensamientos. Y hoy por hoy, cuando te ocupas de sanar la mente, cuando te ocupas de sanar tu cuerpo, el alma, no tienes tiempo de consumir. Llega el momento en el que se te olvida y dices, ¿y en qué momento voy a planear la recaída? No tienes tiempo. Wow. Bien, madrina. Aparte del grupo, ¿usted requirió otro tipo de ayuda para poder salir adelante? Me, me hice de un amante. Mi padrino me dijo, tienes que tener un amante, Ok. ¿no? Y mi amante fue el ejercicio. Hace muchos años y hace muchos kilos, pero fue necesario, ¿sabes? Mi padrino me vendió la idea justamente viene la desintoxicación completa, ¿no? Viene esta parte en la que tienes que estar totalmente ocupada y entonces vino el ejercicio, vino el grupo, vino el empezar a enamorarme de mí, el empezar a quererme, el empezar a desechar todas esas frases, la manera en la que me hablaba, la manera en la que me conducía. O sea, sí hubo un momento en el que dije, basta, se acabó. Y hoy por hoy sí lo voy a decir, volví a confiar en los psicólogos. Gracias a Dios. Sí,
Poquito sí. Cuando estuve en el reclusorio fue la primera vez que yo tuve contacto con un psicólogo. Yo le decía al psicólogo, mira, tú no puedes estar conmigo porque al final tú lo haces porque tienes un compromiso, porque te pagan por hacerlo y al final no tienes esa cercanía y a los 40 minutos me vas a decir, se acabó tu sesión y para ti pues soy una delincuente, ¿no? Entonces, hoy por hoy, la cercanía que tengo yo con mi psicóloga es muchísima y entonces totalmente canasta básica, ¿no? La terapia, estar con ella, desfogar, drenar, hablar. Entonces, adicional a la parte del grupo, adicional a la parte del servicio, hoy por hoy tomar terapia con la psicóloga es lo que por supuesto que me ha sacado a flote. Pues no sé si sea real, madrina, pero gracias. Ah, no, de verdad. Sí, sí, sí. Digo, es que también hay de psicólogos a psicólogos, ¿no? Así Pero es. bueno, había algunos que les damos más empeño y algunos que de plano les da igual, Así ¿no? es. El proceso de recuperación, pero nunca tuvo que pasar por un proceso de internamiento. Nunca, nunca, en todo este periodo de mi consumo, apenas veía una película en Netflix, ¿no? Que justamente habla de una chica que se acerca a su mamá y su mamá está fuera de su casa y le dice, no te quiero cerca. Y eso es a lo que me refería cuando te digo, mi mamá nunca me lo puso fácil. Mi mamá me dijo, tú quieres vivir de esa manera. Con otras palabras, como mamá. Como buena madre Sí, sí, amorosa, sí, claro, claro. amorosísima. Mi mamá me dijo, ¿quieres saber lo que es la vida allá afuera en la calle? Pues vívela, ¿no? Entonces me sacó a ese mundo y me dijo, yo no voy a hacer nada si tú no quieres. Y no lo hizo. O sea, no lo hizo. Me dejó realmente, como dicen los alcohólicos, ¿no? Que la viviera, que la experimentara, que no me la ahorrara. Y entonces, pues eso fue lo que me hizo que yo sola tuviera que detenerme, yo solita. O sea, ¿sientes que sí funcionó eh, el que tu madre Ajá, te haya soltado? por supuesto, Bien, por supuesto. Es un tema que hoy por hoy veo yo mucho con las familias, ¿no? totalmente. No es como motivarlas o llevarlas a ese grado, pero a veces sí es muy difícil trabajar con las familias. Y sobre todo te digo algo de las mujeres. En algún momento estuve en un grupo de 24 horas, en un grupo de contención de una casa de recuperación de hombres. Y a veces tanto las mamás como la familia de los hombres es como más fácil decir, está en el proceso, él es fuerte, él es grande, y sueltan un poco más, ¿no? Pero en las mujeres es muy difícil trabajar con la familia y que la Claro. familia nos dé la oportunidad de trabajar con, con ellas como una parte adulta en las mujeres. No nos dejan, nos limitan, nos acorralan un poco, ¿no? Las llamadas diario como esta ya se levantó y pobrecita, y la familia no se atreve a trabajar su culpa, ¿no? Pan desde cada Les día. encanta, o sea, se hacen adictos a los adictos, Son ¿no? Sientes coadictos. que ya les quitaste a su adicto y entonces ahora con qué voy a sufrir, ya no la Ujú. tengo, necesito estar cerca. Si por ellas fuera, muchas mamás estarían en contención con las mujeres, y creo que en general, ¿no? Sí, Con los precisamente eso es la adictos. codependencia de la familia hacia el adicto. Son coadictos, viven las Así consecuencias es. del adicto, pero no pueden soltarlo. Y eso también tiene mucho que ver con las culpas, Ujú. ¿no? Entonces te entiendo claramente, eso es nuestro pan de cada Sí, día, sí, ¿no? todos los días con Ok, la familia. ok, madrina. ¿Siempre ha tenido fe o llegó en algún punto en donde usted dijo al diablo la fe? No, yo creo que no, nunca le he perdido. Yo creo que sí ha desvanecido, pero nunca he perdido la fe. Y hoy por hoy, desde hace 2 años que está la casa, que está el grupo, que está una amiga más, fue un sueño que tuve hace 11 años. Ok, Tener una casa que más allá de ser una casa simplemente para adictas, fue un refugio. ok. Y yo siempre me compré esa frase, ¿no? La fe que a veces se desvanece, ellas me la vuelven a regresar, ellas me la devuelven, ellas la hacen más fuerte. Y hoy por hoy que lo veo, a ellas se los digo, de repente
siguen llegando las circunstancias difíciles y de repente voltear a verlas es como volverme a inyectar nuevamente de fe, de esperanza, de ilusión, de verlas. Claro. A las familias de mis niñas, les digo mis niñas, siempre les digo, ellas me hacen fuerte, yo soy una de ellas. Yo soy una drogadicta como ella, yo soy una mamá que prefirió otra vida que sus hijos. Yo soy alguien que ya no le importó la vida ni las advertencias más grandes, sino solamente dedicarse al consumo. Entonces, ellas me regresan a mí esa parte de la fe. La hacen más grande, pero en Claro. realidad no creo que se haya perdido. Claro. Oye, tocabas el tema de tus hijos. ¿Cómo, después de los 3 años de consumo, los recuperaste o qué sucedió? Es una historia muy bonita en mi vida y parte de mi historia que yo lo recupero una vez ya estando en la Ciudad de México. Uno de mis sueños más grandes era vivir en la Ciudad de México. Querétaro es muy tranquilo, entonces yo viajo una vez a la Ciudad de México y gracias a Dios por primera vez tiembla. Yo me enamoré de que temblara en la Ciudad de México, me enamoré Como de buena adicta, que te gusta el caos. Ajá. exacto, ¿no? Alguien se cae y te quitan, quítate, tengo prisa, ¿no? Me estorbas, los edificios, la gente tiene prisa, corre. Entonces, yo me vengo a la Ciudad de México y una vez estando en la Ciudad de México me encontré a una persona muy grande, a un padrino que hoy por hoy me ha llevado mucho de la mano y mi padrino siempre me lo dijo, mi padrino me dijo, tus hijos, ¿no? Tus hijos. Y yo regreso por mis hijos. Mi sobrino, un sobrino que tengo, Marcos, me dijo esa parte, tú querías un hombre, ¿no? Tú querías tener un hombre a tu lado y buscabas siempre estar con un hombre a tu lado. Ya tienes dos. Enamórate de ellos. Sedúcelos, conquístalos, preténdelos, enamóralos como lo harías con un hombre. Fue un gran trabajo hacerlo, de verdad, no quiero decir, y todo fue rosa y mis hijos regresaron y la vida se hizo No, preciosa. claro. Me costó mucho trabajo y como muchas cuestiones en mi vida tuve que hacerlo primero forzada. Hoy es algo que les comparto a las chicas y les digo, empezarás haciéndolo a lo mejor por sugerencia, a lo mejor forzadamente, ¿no? Pero también el hábito te llevará, ¿no? A disfrutarlo, ¿no? Yo sentía que salir con mis hijos a comer era una hora, ya los regreso a Querétaro, un fin de semana y regrésense a Querétaro, no quiero estar con ustedes. Y empecé a extrañarlos y empecé a necesitarlos y empecé a enamorarme de mis hijos. Ujú. Yo respeto y honro mucho a las mamás que en algún momento tienen ese chip, ¿no? De ser unas grandes madres, de desprenderse completamente de su vida. Yo no. A mí me costó mucho enamorarme de mis hijos. Yo prefería estar con una pareja que estar con mis hijos. Go. Y, y hoy por hoy mis hijos ya, ya están grandes y hoy por hoy de verdad experimenté lo que fue enamorarme de ellos, enamorarme de mis hijos. ¿Cómo te llevas con ellos el día de hoy? Muy bien, hoy siempre tuve muy marcada esa parte de soy su mamá, ¿no? Ellos pueden tener muchos amigos, pero yo no quiero jugar al papel de tu amiga, quiero jugar al papel de tu mamá. Pero hoy sí creo que somos muy amigos, que somos muy unidos, son independientes, ya no están hoy ni siquiera conmigo, ¿no? Hoy ya no están conmigo, ya están independientes y y me llevo muy bien con ellos. Me siento el día de hoy protegida por mis hijos. Hoy estoy en la casa, hoy saben que tienen muchas hermanas que todo el tiempo están con sus hermanas, que son mis niñas, me apoyan, me apoyan muchísimo en esa cuestión. Uno de mis hijos es este bailarín, entonces pues está también con ellas, ¿no? Les quiere inculcar el baile, quiere que todas las niñas en la casa salgan siendo bailarinas y entonces, pero ya lo hace desde la parte profesional y y le digo, hijo, su sueño de ellas es volver a consumir, no ser bailarinas, ¿no? Entonces
pero las ayuda mucho con la expresión corporal. Claro. Mucho, mucho, mucho. Él llega y las hace. Les dice, ¿sabes qué? Por medio del baile también vas a empezar a tener carácter, vas a Claro. empezar a tener determinación. Entonces, hoy por hoy somos muy unidos, pero con mucho orgullo digo, son muy independientes. ¿Qué siente Cielo cuando una de sus chicas se está recuperando? Cuando... Mm, ¡Buah! me, me, me siento muy agradecida, me siento muy, muy agradecida y hoy por hoy acumulo muchas historias. Hoy por hoy tengo muchísimas historias de cada una de ellas, de vivirlas y de verlas desde el primer día en cómo llegan, ver su evolución, ver Ujú, su rebeldía, ujú. ver todos estos procesos, ver el duelo en el que entran, ver por todo lo que atraviesan y al final del día verlas regresar a la casa de una manera muy distinta. Siento mucha gratitud, siento mucho compromiso, a veces de verdad llega el colapso, llega la desesperación y dices, basta, ya, me cansé, y de repente llega alguien más que te repito, te vuelve a llenar, ¿no? Como inyectar de esa fe, de esa esperanza, de decir, bueno, la última, ¿no? Vamos a ver cómo llegas. Y hemos visto cada historia de verdad llegar a la casa de las mujeres, ver llegar a una amiga más a la casa y ver su transformación, ver cómo llegan totalmente en la negación. Muchas llegan con este fenómeno de sí quiero dejar de consumir, pero no quiero, pero sí quiero, pero Ujú. tengo ganas, pero no se metan y verlas al final en una evolución, eh, verlas estudiar, verlas crecer, verlas regresar a sus hogares, a ser responsables, atender su enfermedad. Qué hermoso. Yo creo que es lo más maravilloso que el día de hoy tengo, verlas a cada una de ellas vivir este proceso. ¿Ha habido alguna historia de todas tus chicas que han pasado contigo que te haya impactado mucho? Por supuesto, sí. Eh, yo creo que todas tienen como un impacto, pero una en especial es justamente una chica por la cual la familia, su mamá estaba muy, muy, muy desesperada y su mamá recurre, ya había tenido yo 2 o 3 llamadas con su mamá y de repente su mamá dice, ¿sabes qué? No puedo, necesito realmente, o le voy a hablar a la policía o algo, pero mi hija está encerrada. Entonces estábamos muy, muy cerquita, el centro estaba muy cerquita de la casa y vamos a verla y es el primer caso de fentanilo que llega a la casa Ok. de las mujeres. Eh, Hay muchísimas historias de cristal, pero su mamá nos dice, ¿sabes qué? Ella está consumiendo fentanilo, en algún momento lo hizo con el cristal, hoy por hoy no es suficiente y entonces ella está consumiendo fentanilo, ¿no? Y esta chica tiene una niña de 5 años, tiene una niña de 5 años y su mamá nos dice, está en ese cuarto encerrada. Tratamos de abrir la puerta, no se abría la puerta, de repente nos llega un olor a alcohol. Entonces estábamos tratando de forzar la puerta, solamente escuchábamos el ruido de la televisión y cuando abrimos la puerta encontramos a la niña dormida. Ella le daba cristal a la niña para que la niña no la Wow, molestara en su consumo. La niña tenía 5 años wow. y la niña estaba dormida en el piso. De tanta droga, de tanto cristal que le había dado a la niña estaba dormida. Y ella en su viaje, en su alucín, pensó que su hija estaba muerta. Entonces de una libreta hizo todas las hojas de papel y rodeó a su hija. Y lo que olía pues obviamente era el alcohol que había vaciado, o sea, vació una botella de alcohol y en su Claro. alucín dijo, mi hija está muerta, la voy a incinerar o la voy a cremar de una vez, ¿no? Y lo que escuchábamos al final antes de abrir la puerta era el encendedor que nunca prendió, o sea, que nunca dio más allá de la chispa para aventarle el encendedor a las hojas. Y en el momento en el que por agarrar a la niña, ella sale corriendo, la encontramos en el pasillo de su casa, pero al momento de alcanzarla, ella queda en un estado de rigidez total. O sea, pero imposible moverla, ¿no? Eso que en que alguna ocasión vimos en la pantalla y que era como el estado zombie, que te Sí, quedabas como claro, claro. catatónico y que te Así. quedabas rígido, así se quedó. Ya.
tuvimos literalmente que cargarla porque sabíamos que si bajábamos alguna parte del cuerpo se iba a romper los huesos. Entonces de esa manera fue que llega esta chica a la casa. eh, Vivió un proceso de evolución hermoso, de entrega. Ella llegando a la casa dijo, mira, en algún momento yo lo hice con la necesidad de que alguien más ya me ayudara, pero me queda claro que el adicto no sabe pedir perdón y tampoco sabe pedir ayuda, ¿no? Claro. Estamos totalmente negados y entonces ella dijo en un grito en silencio, yo quería hacerlo, pero no me iba a atrever a pedir ayuda. Ella regresó a los meses con su hija de la mano a verme. Su hija me traía una bolsita de dulces y me decía gracias por ayudar a mi mamá. Aunque hoy me queda claro que pues somos solamente un conducto para poder ayudarla, pero regresó de la mano con su hija, me dijo estoy sobria, estoy con mi hija, vendo ropa en el tianguis y vengo a decirle que estoy muy bien. Hoy me independicé, estoy con mi hija y estoy entregada 100% a ella. Entonces, eso entre muchísimas historias que hemos visto llegar, pero de verdad que obviamente vivirla de frente fue una historia que me impactó muchísimo. Claro, claro. Creo que cada grupo, cada centro tiene una historia así de Ujú. impactante, ¿no? Sí, El hecho de ver a esta chica, un caso de fentanilo, un caso que estuvo a punto de quemar a su propia hija así porque en el es, alucín pensaba que ya se había muerto. Diosidencias, a fin de cuentas, así ¿no? es, Por algo pasan las cosas. Y creo fielmente y firmemente que pues Dios nos pone en el lugar que tenemos que estar en el momento indicado, en el así momento, es. la hora y en el proceso indicado. Y eso ha pasado. ¿Qué Así le es. motiva a Cielo a seguir adelante? Eh, Creer, dice una alabanza que las adictas sí tenemos Dios, creer que podemos ser parte de la solución. Todos los días me motiva pensar y creer en una de ellas, creer que con una, con una podemos hacer la diferencia, con una de ellas que se atreva a hacer lo mismo que en algún momento hicieron por mí. Eso me impulsa, me motiva todos los días a regresar lo que en algún momento me dieron. Yo tuve la gracia, la fortuna de, hasta el día de hoy, de atravesarme con grandes alcohólicos, con grandes alcohólicos que siempre estuvieron para mí, que todos los días, es más, hasta respetaban mi proceso. Ya no quieres, aquí te voy a esperar, porque sé que en algún momento vas a volver a llegar, o yo lo vivo con ellas, ¿no? Como todo hay procesos en los que dices, bueno, qué bonito es ver que esta mujer se quede, que regrese y que sea un ejemplo de lo que es el proceso, pero también hay mujeres que vuelves a ver llegar y dices, qué pena, ¿no? Que tengas que volver a repetir el proceso, pero yo creo que eso me motiva absolutamente todos los días, creer en que podemos hacer la diferencia, en que podemos aportar un poco de nosotros para con las mujeres y más con las mujeres. Qué difícil es que una mujer se quede en el proceso, ¿no? Claro, Sales de un proceso de contención y entonces la familia te invade con la responsabilidad y tienes hijos y ocúpate y trabaja y ya les tienen un plan y un proyecto de vida y todo lo incluyen, pero menos su proceso de rehabilitación, de continuar en un proceso, de que tengan atención psicológica, un conjunto, el grupo, no, es como ya saliste, queremos tu certificado, que no vuelves a consumir y ahí están tus hijos y el trabajo y la casa y el marido y ya estás responsable de todo y tú, pues tú no importa, lo que importa es que no consumas, lo que importa es que te hagas responsable y que retomes el esto. O sea, todo es primero antes que ellas. Muy difícil que una mujer diga primero yo, ¿no? claro, complejo, ¿no? Sí. ¿Cómo es el proceso que vive una chica dentro de tu centro, madre? Em, Hoy por hoy somos un grupo que está regulado en la Ciudad de México. En la Ciudad de México es muy difícil que haya un grupo de mujeres. Hay muchos grupos mixtos, ¿no? Pero el objetivo de una amiga más es muy claro. Les digo yo, sanamos esto, sanamos el Por alma, supuesto.
y no vuelve el consumo. Por medio de la terapia, en la casa está Karen, que es la psicóloga, es tanatóloga, es hoy por hoy consejera en adicciones, es coaching integral, es un todo, ¿no? Entonces ellas atraviesan primero por el proceso de desintoxicación con la parte médica, por parte de las actividades, bueno, tenemos talleres, terminamos un taller. Todo lo que vivimos en la casa lo vivimos con una intención. Claro, por supuesto. Absolutamente todo, ¿no? Desde la activación física, los talleres, todo lo que llevamos en la casa es con un objetivo y te acerca a la rehabilitación. Yo les digo a las familias, qué pobre sería atravesar un proceso en el cual solamente dejes de consumir, ¿no? O sea, realmente tiene que haber una rehabilitación. O hacer lo que esté en nuestras manos para poder acercarlas a esta parte, ¿no? Tienen activación, tienen talleres, les digo, vivimos hoy como mujeres de casas ricas, ¿no? Terminan su actividad física y ya está el desayuno y ya está la terapia y ya está el ejercicio y ya está la junta. Es un conjunto de todo, en la parte profesional y en la parte de lo que viven ellas en la casa como compañerismo, como ayuda. Mi base es el programa de Alcohólicos Anónimos, sin embargo, no solamente tengo juntas de Alcohólicos Anónimos, nos encanta la parte de la metafísica. En Una Amiga Más creemos mucho en las energías, creemos mucho en cómo piensas, sientes, lo vibras, lo generas y lo atraes. Nos gusta mucho esta parte, vivimos la experiencia del cuarto y quinto paso, nos encanta la parte de también la sanación por medio de la parte espiritual, nos vamos a los temazcales, tenemos compartimientos, o sea, tenemos un ambiente bonito. Cuando llega una compañera nueva, cuando llega una amiga más, se le proporciona una junta y le decimos eso, ¿no? Que reine la armonía, el reconciliarnos entre mujeres. Qué caótico es que podamos querernos como mujeres. Esa es una parte que yo he sanado mucho con ellas, ¿sabes? Yo sé que mi peor enemiga imaginaria pues siempre fue otra mujer. Y digo imaginaria porque nunca fue real, pero sí me he sanado mucho a través de ellas y me he acercado al perdón a la mujer. Al fin, el fin último, valga la redundancia, de un grupo, o de tener un grupo, tener una clínica, o tener un centro, es rehabilitarse al mismo tiempo junto con las personas que están dentro de. Hace 8 días a mí me preguntaban algo que iba en relación a esto y yo les decía, es que ustedes o los chicos también ayudan a que yo sane parte de mis problemas, ¿no? Porque no solamente yo les ayudo a ellos, sino que ellos indirectamente me ayudan a mí a través de su historia, y es eso lo que hace que esto sea mutuo y que sea un gran crecimiento para todos, ¿no? A fin de cuentas, todos los que trabajamos en adicciones estamos malitos. Esa es una realidad. Estamos malitos. Consumidores o no consumidores, estamos mal. Pero a fin de cuentas, aquí encontramos algo con lo cual nos ayuda a sanar nuestra propia persona. Sí, creo que te lo comentaba ahorita. Un padrino de Tehuacán me enseñó eso, ¿sabes? Me dijo, un grupo no se abre para ayudar a alguien más, un grupo se abre para ayudarte a ti misma. Y por ende, y con el ejemplo y con los hechos, es que podrás ser, podrás ser guía y conducto para poder ayudar a alguien más, pero ábrelo por ti, ¿no? Haz válida esa parte en la que tienes que ser un poquito egoísta, y siendo un poquito egoísta es como podrás enseñar y predicar a base de los hechos, ya no tanto de la palabra, sino a base de los hechos. Creo que uno de los fundamentos de este proceso es la acción, porque la palabra, pues desafortunadamente en la actualidad la palabra ya no vale nada. ¿Cuántos han dicho, ya es la última vez? Y vuelven a lo mismo. A ti te pasó 5 años, dijiste ya no más y volviste. Sí. ¿No?
Entonces, qué padre, madrina. Tenemos unas preguntas por aquí de la comunidad. Tenemos a una personita, Hans Cervantes, gracias por compartir tu historia. Karen Fresita, hola madrina Cielo de Valle, un gusto coincidir en la vida con mujeres tan maravillosas como tú. Igualmente, la misma personita, eres un gran ser humano, ejemplo de perseverancia, una amiga más presente en los mejores eventos. De igual manera, la misma personita, tu historia de vida motiva a muchas mujeres a darse cuenta de que hay otras maneras hermosas de vivir. La misma persona, doy fe de tu gran amor hacia las mujeres adictas. Que Dios te bendiga siempre, madrina, te amo. Una pregunta que igual Karen Fresita nos hace, o le hace, madrina, es: si pudieras regresar el tiempo, ¿qué cambiarías? Vas a ver, Karen. ¿Sabes quién es? Claro. Ella es mi psicóloga, entonces. Saludos, psicóloga de la madrina al cielo. Karen. Qué valor el tuyo de aguantar a la madrina. Te entiendo completamente, estamos en la misma línea. Tú lo sabes, Karen. Tú Dice- sabes que me encantaría A mí me cambiar. ponen en mi vida. los casos más difíciles, dicen por ahí. Yo creo que ella también le tocó un caso sumamente. Pero que a fin de cuentas es grato. Pero. Y eso va para terapia de una vez, ¿no? Si pudieras regresar el tiempo, ¿qué cambiaría? Una decisión. Ok. Pudiera sonar a que solamente sería un hecho, pero lo he platicado contigo, Karen, lo he hablado abiertamente en una junta y fue un solo hecho, ¿sabes? Ese momento en el que yo salgo de mi casa y me llené de temor al quedarme sola con mi hijo. Lo he pensado muchas veces y creo que me faltó mucho valor, me llené de temor y el temor me paralizó a poder quedarme solamente con mi hijo y no irme, como lo decías ahorita, ¿no? Huyendo y brincando de un lugar en el que ya no me sentía en paz para llegar a un lugar a donde me sentía peor. Me hubiera quedado con el valor para quedarme con mi hijo y defenderlo y no solamente ir a buscar un refugio con su papá, ¿sabes? O sea, me salí de mi casa, me agarré mi panza y dije, ¿a dónde voy? Me quedo con mi bebé, salgo adelante con mi bebé, o me voy con alguien con quien sé que no quiero estar. Me llené de temor, me llené de miedo, me llené de inseguridad y yo creo que fue un parteaguas. Hoy por hoy también he escuchado a quien me dice, yo no cambiaría nada, ¿no? Porque lo que viví me llevó a que el día de hoy esté aquí. Me he vuelto una mujer que el día de hoy me considero una mujer muy segura. Amo el servicio con las mujeres, amo estar en una amiga más, amo reparar, enmendar, sentirme parte de ellas, encontrarme en cada una de sus historias. Y a veces yo creo que esa mujer temerosa de ese momento que hubiera querido cambiar una decisión, es que las encuentro en ellas y al encontrarlas en ellas es como decir, ojalá te sirva. No quiero que no lo hagas, ¿no? Quiero que lo hagas pero segura. No quiero que tomes una decisión en base a lo que yo te diga, pero sí quiero darte la seguridad, el carácter, la firmeza. Uno de mis propósitos con ellas es: sal de aquí con carácter, vuélvete una mujer segura, vuélvete una mujer con carácter, una mujer que voltee y le pueda decir a alguien, tú sí, tú no, y tú nunca jamás, y tú para siempre, ¿no? Pero que tengas la seguridad de hacerlo. Yo creo que una mujer, cuando recobra la voluntad, recobra todo. Voluntad que me hizo falta, Karen, para ese momento. Sin duda alguna, es el único momento en el que yo quisiera regresar y sentirme suficiente para poder proteger a otro ser humano, que en ese caso fue mi hijo. Bien.
Bien, por aquí tenemos María Mendoza, bendiciones infinitas para ustedes, gracias por su gran apoyo hacia las personas con esta situación. Yolanda nos hace una pregunta, bueno, le hace una pregunta. Buenas noches. Desde su experiencia, ¿es más difícil tratar la adicción en mujeres que en los hombres? ¿Y por qué? Sí, yo creo que lo decía un poquito ahorita, ¿no? Como que los hombres siempre, aparte, Yolanda, del proceso emocional, ¿no? Tú me sabrás decir a mí, ¿no? Nosotras decimos, la mujer siempre va a ser un poco más emocional que el hombre. Aparte de que ahí juegan un trabajo sucio las hormonas, entonces siempre va a ser más difícil. Al inicio del proceso de contención, tuve la oportunidad de trabajar con los hombres y sin duda alguna es un proceso totalmente diferente, totalmente diferente. El hombre, yo creo que también hay inicios, hay procesos en los hombres en los que los enseñaron como con esas frases incrustadas, ¿no? Obligadas, eres fuerte, no lloras, te comportas, te conduces, no puedes hacer, no haces drama, ¿no? Te comportas de una manera y la mujer no. La mujer es desafiantes, hormonales, retantes, berrinchuda. Y vivir con ellas absolutamente todos los días es un proceso muy, muy, muy diferente de tratarlo con las mujeres. 100%. Tú dime a mí. Tú contéstame esa parte a mí. Es cierto que es muy diferente porque la mujer es muchísimo más emocional que el hombre. Sí, totalmente. Es muy complejo. Por eso admiro mucho el que cuando me dijeron tiene un centro y es de mujeres, dije, wow, debe ser una persona que tiene primero un carácter para poder manejar a tantas mujeres, porque bien lo dices, el peor enemigo de una mujer es otra mujer, ¿no? Así es. Entonces me puse a pensar, hace ratito estaban unas palomitas aquí, se estaban peleando, iban a parearse, pero llegaron dos machos, estaban peleando, y me volteé a ver y todos los hombres viéndolo así, y yo les digo, ¿cómo hacer feliz a un hombre? ¿Sabes? Una mujer tal vez pasaría como de infinidad de cosas en su mente y terminarían peleándose incluso por las palomas y no sé qué tanta cosa, porque ustedes son más emocionales y esa parte es la que las mueve más. Nosotros es más básico. A ver qué pasa. Y ustedes no, se hacen todo en historia y eso es normal, pero eso es lo que hace que el pensamiento en ustedes sea un poquito más complejo, porque lo llevan desde otra índole. Entonces, en mi caso, de lo que he trabajado, tanto con hombres como mujeres, es más fácil trabajar con un hombre y una mujer es más compleja. Aunado a ello, que sabemos que ya vienen patologías dual, que en la mañana precisamente tuvimos una conferencia que daba sobre patología dual y les comentaba eso. No solamente es la adicción, ahora es identificar qué hay detrás de la adicción, que es un trastorno específico. Y me agrada porque eso es algo que tú estás trabajando en tu centro, en donde no solamente te enfocas en solo deja de consumir y ya, sino que lo que me gusta que me dices y que es como tu frase es trabaja desde aquí para poder dejar la sustancia. Y eso es maravilloso, de verdad la felicito, madrina. La verdad es que me llevo mucho de usted, de verdad que es una gran guerrera desde dejar a sus hijos, enfrentar ese proceso, volverlos a recuperar, volver a recaer, volver a retomar y el día de hoy armar algo para alguien más que tal vez no es escuchado. ¿No? Sí, yo creo que esa parte emocional que me confirmas, esa parte emocional es la profunda necesidad de cada una de ellas de ser escuchada, ¿no? De tener lo que sea, ¿no? O sea, tenga la culpa o no tenga la culpa, necesito que alguien me escuche, necesito que alguien desahogarme, ¿no? Todas las ideas, todos esos pensamientos bajan, pierden peso, ¿no? La emoción pierde peso nada más al ser expresada, al poder hablarla con alguien más. Sirve, funciona. Yo el último mes, los últimos 2 meses del proceso es que toco con ellas el tema de la adicción, el tema de la consejería. Todo el proceso anterior nos dedicamos 100%
a ver la parte emocional. Sí. Y eso está excelente. O sea, a fin de cuentas lleva un proceso, es un plan de tratamiento, ese plan va enfocado en algo y el objetivo siempre sigue siendo el mismo, ayudar a que ellos salgan de sus problemas emocionales para por consecuencia que salgan de su adicción. Madrina, ¿qué le diría a todas las mujeres que nos están viendo en este momento como experiencia de usted? Lo más difícil que puede suceder, lo más caótico es que nos abandonemos, que te des la oportunidad de ir a recuperarte, que te des la oportunidad de volver a reconciliarte. Ahorita veníamos con el padrino platicando y decía, qué bonito es cuando llegas al perdón, pero al perdón propio, ¿no? Y como mujeres es maravilloso recuperarte a ti misma, dedicarte, enfocarte. Y hoy lo hablo desde el ya se acabó la frase del amor propio, esa que nada más se ve adornada y se ve bien bonita en el Facebook, ¿no? Hoy empezar a vivirlo, hoy empezar a experimentarlo y no depender absolutamente de nadie, ni en la parte emocional, ni en la parte física. Es contigo y sin ti, en todos los aspectos, en todos los instintos, en todos los ámbitos. El día de hoy deja de ser una frase y me soy suficiente, me tengo a mí. Y el estar sintiendo y experimentando esto que también es nuevo para mí, y poder compartirlo con ellas y poder vertirlo y poder ver que a lo mejor una o dos en el grupo te escuchan y lo intentan y se quedan. Les digo a ellas, nos vemos del otro lado, en donde ya no es necesaria la adicción, en donde nada es necesario más que, en mi experiencia, creer que Dios, que mi poder superior están conmigo y que yo me reencontré, que me perdoné, que mi vida y mi historia no se acaban, no se pueden terminar. Frase de la casa, frase de una amiga más, mi vida y mi historia no se acaban hasta que yo gane. Qué bonito. Y hasta que tú ganes. Todos ganen. Muy bien, madrina. Pues los últimos comentarios nuevamente de psicóloga. Eres chingona, gracias a una amiga más por permitirnos trabajar juntas y recuerda que juntas hasta que Dios nos los permita. Nuevamente Yolanda, gracias por responder. Buenas noches, bendiciones. Y un último comentario de su psicóloga. Yo te quiero decir a ti que te amo y te admiro. Gracias por lo que haces. Créeme que Dios tiene algo especial para ti. Siempre. Por algo está aquí, madre. Por algo estamos aquí. Siempre lo he dicho, es mi frase. Por algo pasan las cosas. Y por algo pues hay que aprender, ¿no? Madrina, sus redes sociales, el nombre de su grupo, de su clínica, cómo pueden contactarlas a las personitas que nos estén sintonizando. Hágase comercial, tiene el espacio libre para. Gracias. Ahorita estamos trabajando justamente con las redes sociales, entonces ya estará por ahí ya habilitada toda la información, pero por lo pronto, bueno, pues está una página en Facebook, aparece tal cual una amiga más, pero también se vierte cierta información desde mi perfil personal, que estoy como Cielo de Valle. Mi teléfono es 55 25 30 5905, es el teléfono de la casa, es el teléfono contacto personal conmigo para dar información. La clínica está en la Ciudad de México, está en Iztapalapa. Como referencia mayor, siempre lo digo, estamos justamente frente al Reclusorio Oriente. Sobre el circuito que rodea al reclusorio, ahí estamos. Es una casa, es una fundación 100% para mujeres. Se trabaja desde la parte profesional con mujeres y estamos las 24 horas. Tengo la gracia, la oportunidad, gracias a mi padrino también, de decirme hoy por hoy al servicio a la casa, entonces siempre voy a estar por ahí.
en el teléfono, en mis redes, y por supuesto que también manejamos la parte del proceso ambulatorio. Ok. Tenemos proceso ambulatorio con la psicóloga, con Karen, yo como consejera, seguimos actualizándonos, seguimos preparándonos, pero también tenemos el proceso ambulatorio y el proceso de contención. Cualquier informe en mis redes o en mi teléfono. Perfecto, madrina, pues ya saben, de Iztapalapa para el mundo. Y qué padre, madrina, me llevo mucho de usted. Qué bonito conocer a personas que tienen esta dedicación, no solamente por ellos, sino por ellos mismos, ¿no? Y que no olvidemos que el trabajo con nosotros es para toda la vida, ¿no? Así es. Y que obviamente eso pues va a ayudar a que ayudemos a los demás, ¿no? Madrina, mucho gusto, es un placer haberla tenido aquí. Va a tocar escucharla ahora en tribuna, mañana con las familias, el día de mañana va a estar la madrina Cielo con nosotros, va a dar la plática de 10 a 12, bueno, ahí vamos a depender mucho del tiempo, porque a veces se hacen más tiempo y también es válido, o sea, ¿no? Entonces mañana, si quieren conocerla en persona, quieren preguntarle, quieren saber su experiencia, aquí va a estar con nosotros mañana. La entrada es totalmente gratuita, libre para las familias, para quien quiera venir a escuchar un poquito de la experiencia, con todo gusto, tenemos las puertas abiertas, ¿vale? Entonces, madrina, mucho gusto, un placer poder platicar con usted. Yo sé que quedan infinidad de historias, ¿no? Solamente en poquito tiempo pudimos platicar lo más específico, pero pues ya en su momento habrá pues para tenerla nuevamente, y aquí San Francisco es su casa, así que cuando usted guste tiene las puertas abiertas, y pues ya sabe que con todo gusto pues aquí la esperamos, ¿no? Muchas gracias. Qué bueno, madrina. Gracias de corazón. Marina, cuídese mucho, nos vemos la siguiente semana con una historia nueva. Cualquier duda, cualquier pregunta, dejen sus comentarios aquí abajito. Ya tienen, la madrina ya dejó lo que es el contacto de su clínica, también en redes sociales pueden encontrarla, y recuerden, la siguiente semana tenemos campamento aquí en la institución para familias, es viernes, sábado y domingo. Vengan todos a trabajar su proceso individual, no necesariamente necesitas ser consumidor o exconsumidor, puedes tener tus problemas emocionales, es más que suficiente para poder trabajar en este proceso. No lo hagan tanto por su familia, háganlo por ustedes en lo individual. Madrina, si usted quiere conocer de esto, aquí también la esperamos con todo gusto. Y pues bueno, pasen todos una muy bonita noche. Madrina, pues no nos despedimos porque seguimos aquí trabajando en el proceso ahora con los chicos. Entonces, gracias a todos, pasen bonita noche, nos vemos la siguiente semana, cuídense y bye. Bye. Tal vez no es tan grave, ¿o sí? A veces lo justificamos. Es solo una etapa, es el estrés, va a cambiar, pero cuando el consumo empieza a cambiar su carácter, su salud, su manera de ser, ya no es una etapa. En las mujeres, los procesos de adicción suelen vivirse con más estigma social, en silencio y con culpa, lo cual retrasa la búsqueda de ayuda. Si en tu familia algo ya no se siente normal, no lo ignores. En Tehuacán existen opciones de ayuda confidencial.